La obstrucción de las vías aéreas, ¿ya? Se produce cuando hay algo que impide que el oxígeno que tú respiras llegue a tus pulmones y de tus pulmones esta sangre oxigenada circule por todo tu cuerpo. ¿Te acuerdas que lo hemos visto en el RCP? Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si mi cerebro no recibe suficiente oxígeno, en primera puedo perder la conciencia, me desmayo. Pero si pasa más tiempo, me voy a morir. ¿Ok? Entonces, esta obstrucción normalmente la vamos a ver en forma de atragantamiento. ¿Ok? Normalmente la vamos a ver en forma de atragantamiento, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, cuando yo me atraganto es porque existe la obstrucción por algún objeto. Ese objeto, como tú puedes ver acá, puede ser una comida, puede ser una prótesis dental, puede ser un hueso de pescado o una espina, un juguete, por ejemplo, los niñitos, ¿no? Los niñitos se esconden sus juguetes ya sea en la boca o ya sea en la nariz. Entonces, vamos a diferenciar dos grados de obstrucción. La obstrucción incompleta y la obstrucción completa. Vamos por partes. A ver, cuando ustedes se atragantaban, ¿qué hacían sus papás? A ver, escríbanme. ¿Qué hacían sus papás cuando ustedes se atragantaban con algo? A ver, coméntenme. Escriban, por favor, olvídense de los micros. A ver, ya yo escucho ya un micro por ahí. ¿Qué hacían cuando nos atragantábamos? Te daban palmadas en la espalda, ok. Te golpeaban la espalda, muy bien. ¿Qué más nos hacían? A todos les han dado palmadas en la espalda. Ya. Levantar las manos. Ah, sí, también levantan los brazos, ¿no? Te daban agua, excelente. Una jalada de orejas. Lo de la oreja sí no lo sabía. Un poco extraño, pero bueno. Ya, a ver. Entonces. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a detenernos acá. Miren. Acá voy a utilizar el mismo dibujito de este señor para poder graficarles cómo es por dentro nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema digestivo. Mira, cuando tú respiras, obviamente, vas por acá, sigue bajando todo, ¿ok? Esta es la vía respiratoria, pero recuerda que también tenemos, cuando nosotros respiramos, la vía oral. Entonces, acá hay otro camino. Y esto sigue, sigue, sigue. ¿Sigue hasta dónde? Hasta aquí. Y en esta parte, nuestro sistema se divide, mira, se divide en dos caminos. Un camino que va a seguir ¿hacia dónde? Hacia el estómago. Ya, acá está tu estómago, supuestamente. Y el otro camino, ¿hacia dónde se va? Hacia tus pulmones. Acá hay un pulmón. Y ya, y vamos a dibujar aquel otro. El otro pulmón al otro lado. Pero el camino, ojo, si ustedes se dan cuenta, es el mismo. Entonces, quiero que nos quede claro algo. Cuando nosotros nos atragantamos, normalmente sucede esto. Mira, voy a ponerlo con rojo. Normalmente el objeto, el alimento, lo que sea, se queda aquí. ¿Y qué es lo que pasaría? Yo te pregunto, si a esta persona le doy palmadas en la espalda. A ver, si yo te empiezo a pegar, te pego en la espalda. ¿Qué va a pasar? Ese objeto tiene dos caminos, ¿verdad? Ese objeto tiene dos caminos. O se baja y se va al estómago o se va a los pulmones. ¿Sabes lo que pasa cuando un objeto se va a los pulmones? Te van a tener que operar. Probablemente te den neumonía. Entonces, esa acción de golpear la espalda, olvídenla, ¿ya? No es aconsejable. ¿Por qué? Porque si yo estoy de pie, estoy parada, la gravedad que me dice
que el objeto va a caer, ¿verdad? El objeto va a caer, va a bajar, pero yo no sé por qué camino se irá. ¿Ya? Entonces, en adultos esto no funciona. Olvídense de ello. ¿Ya? Eso de dar agua, te pregunto, siguiendo esa misma lógica, si el objeto está aquí, atascado, ¿ya? Y tú me das agua, ¿qué va a pasar con esa agua que está ingresando por acá por mi boca? A ver, dime tú, ¿qué va a pasar con esa agua? Mira, si el objeto ya estaba por salir, vamos a decir, poner que estaba acá, y tú me das agua, mira hacia dónde se va esa agua. ¿Hacia dónde se está yendo? Hacia mis pulmones. Y hay una enfermedad que es agua en los pulmones. ¿Mm? Entonces, así es, cuando estás atragantado, Angélica, así es. Entonces, ¿qué cosa crees tú que debemos hacer? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero necesito que les haya quedado clara esta parte. ¿Estamos bien aquí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, ok, listo. Ya, entonces voy a borrar todo esto y justamente nos va a servir para poder orientarlos con la obstrucción. Tenemos dos tipos de obstrucción. La completa, que es cuando el objeto tapa todo, ¿ya? Y no deja que fluya nada de aire. El aire que sale acá de tus pulmones no puede salir, ni tampoco puede entrar. Esa es la completa. Y en la incompleta, vamos a borrar acá, en la incompleta el objeto está acá atascado, pero sí permite que el aire pase. Adrián nos dice, entonces, no es recomendable las palmadas ni dar algo para que pase, así es. No le des nada, porque te la juegas. No sabes si el objeto o el alimento se vaya a ir para el estómago o se vaya a ir para los pulmones. Te la juegas, ¿ya? ¿Estamos claros acá entonces? Vamos a bajar. Mira tú, cuando la obstrucción es incompleta, ¿yo cómo me voy a dar cuenta? Porque la persona se muestra agitada y tiene tos. A ver, dice acá. Y cuando se le abraza por la parte de la espalda, ahorita lo vamos a ver. Espérense, espérense, ahorita lo vamos a ver, un ratito. Cuando es incompleta, la persona todavía tose, está respirando, ¿ya? Está respirando. Entonces, en este caso hay que tratar de actuar rápido. ¿Qué tienes que hacer? Decirle a la persona que continúe tosiendo, porque la única forma en que bote eso que tiene ahí atascado es a través de la tos. Es la única forma. Ya no le pegues, como te decía acá, no le des golpes en la espalda. ¿Ya? A ver, dice acá Beatriz. En caso de atorarse con el nervio de la carne, esto aplica para comida, como les decía, en el caso de los niñitos, los juguetitos, un hueso del pescado, un objeto, lo que sea que se haya atascado. Ya, lo que sea que se haya atascado. ¿Ok? Entonces, en una obstrucción incompleta, no te olvides que la persona siga tosiendo. Pero dime tú, ¿cuánto tiempo va a aguantar tosiendo? Poco, ¿verdad? Entonces se va a cansar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a producir una obstrucción completa. Y aquí sí tienes que hacer la maniobra de Heimlich. Profesora, pero ¿cómo me doy cuenta que una persona tiene una obstrucción completa? Porque acá la persona ya no te puede hablar, ¿ya? Y ni siquiera ya tose. Ya no entra ni sale aire de sus pulmones. Acá ya no tose. Ya se quedó así. Y ya nada. El signo principal es que se pone las manos alrededor del cuello. Así. ¿Ya? Entonces, en ese caso, y solo en ese caso,
debo aplicar la maniobra de Heimlich. ¿Ya? Acá ustedes la tienen en teoría, pero yo les voy a pasar mejor rapidito el video de la maniobra para que ustedes lo comprendan mucho más rápido y continuemos con nuestro siguiente tema. ¿Ya? A ver, les voy a compartir el videito. Esperen un segundo. Mientras tanto, pueden ir haciendo sus preguntas, no hay ningún problema. Esto aplica para cualquier cosa que se pueda haber atascado. ¿Ya? A ver, aquí está. Aquí está. Nosotros vamos a ver aquí la maniobra de Heimlich. ¿Ya? La maniobra de Heimlich en adultos. ¿Esta maniobra cambia para niños? Sí. ¿Ya? Aquí igual les voy a compartir. Esperen un segundo. Ya está. Observen, por favor, atentos, ¿ok? Ahora vamos a abordar la habilidad altamente efectiva y muy importante llamada asfixia en un adulto consciente. En este escenario tenemos a alguien que está comiendo en una mesa, empieza a ahogarse. Sabemos que se está ahogando porque no podía toser, ni respirar, ni podía hablar. Esto es una obstrucción completa y necesita ayuda y va a salir en la mayoría de los casos. Si es fácil activar el servicio de emergencia o llamar al 911, genial. Pero si no, podemos esperar hasta que el paciente esté inconsciente antes de tomarnos el tiempo de llamar al 911 o activar un código de emergencia. Pero en este caso vamos a venir hacia la persona, vamos a mirarla a los ojos. ¿Te estás ahogando? Asentirá. A ver, chicos, Víctor Muñoz, por favor. Necesito que dejes de compartir tu pantalla. Señorita coordinadora, si me puede apoyar. Víctor Muñoz, por favor, deja de compartir tu pantalla. Gracias. Tengamos muchas gracias. Tengamos mucho cuidado, por favor, como les decía, con el tema de los audios y los videos, porque como ven, se corta la reproducción. Tengamos mucho cuidado, ¿sí? Vamos a continuar con el video. Muchas gracias, señorita. Vamos a continuar. Ahora vamos a abordar la habilidad altamente efectiva y muy importante llamada asfixia en un adulto consciente. En este escenario tenemos a alguien que está comiendo en una mesa, empieza a ahogarse. Sabemos que se está ahogando porque no podía toser, ni respirar, ni podía hablar. Esto es una obstrucción completa y necesita ayuda y va a salir en la mayoría de los casos. Si es fácil activar el servicio de emergencia o llamar al 911, genial. Pero si no, podemos esperar hasta que el paciente esté inconsciente antes de tomarnos el tiempo de llamar al 911 o activar un código de emergencia. Pero en este caso vamos a venir hacia la persona, vamos a mirarla a los ojos. ¿Te estás ahogando? Asentirá con la cabeza. Sé cómo ayudarte. ¿Te puedo ayudar? Me da permiso para ayudarlo. Aún está consciente, así que queremos obtener ese permiso del paciente si es posible. Ahora voy a elevar sus codos y voy a encontrar el ombligo. El ombligo es mi punto de referencia para poder colocar mi pulgar adentro
y poner el puño justo por encima del ombligo en su abdomen. Debo permanecer por debajo de la apófisis sifoides, que es aproximadamente aquí, justo por encima del ombligo, porque aquí es donde encuentro la región del diafragma. Esto es exactamente lo que quiero, así puedo llevar ese diafragma arriba y adentro, mientras comprimo los lóbulos inferiores del pulmón, lanzo el aire hasta la tráquea haciendo escupir ese objeto, y es efectivo la mayoría de las veces. Así que voy a tomar esa mano, mantengo mis codos hacia afuera, así no estoy sobre sus costillas más de lo que debo, y voy a empezar a empujar hacia adentro y hacia arriba. Y voy a hacer estos empujes hasta que el objeto salga o hasta que la persona esté inconsciente. En este caso, el objeto salió. Él comenzó a respirar, toser, despejando sus vías aéreas. Yo simplemente lo aliento diciendo que lo está haciendo bien. Si se quiere sentar, puedes hacer que se siente. Y si no hemos llamado al 911, ahora sería el momento de llamar al 911 o llamar a un código si está inconsciente. Si ya llamamos al 911, déjalos venir, está bien. Aunque el objeto ya haya salido, siempre es bueno que el SEM esté en camino, por lo que si esta persona opta por no ir, puede ser revisado por los profesionales del SEM. Ellos van a verificar vías respiratorias, a revisar sonidos pulmonares para asegurarse de que no hay obstrucción parcial y probablemente hagan una evaluación para asegurarse de que no hay sangrado interno por el empuje abdominal. Así que, si el individuo no elige que se lo hagan, o los agentes del SEM no vienen, siempre prefiero animarlos a ir a su propio médico y solo ser revisados y asegurarse de que todo está bien. Ten en cuenta que si esta persona no hubiera tenido esta eliminación exitosa de la obstrucción, probablemente estaría inconsciente en un corto tiempo, y es entonces que lo asistiríamos para recostarse en el suelo con cuidado y comenzar la maniobra de asfixia en un adulto inconsciente. Ahora vamos a hablar de consideraciones especiales en relación con una mujer embarazada. Cuando estamos haciendo esta maniobra salvadora de intentar eliminar la obstrucción de la vía aérea y la persona está embarazada, debemos entender que estamos lidiando con dos pacientes: salvar a la madre, salvar al bebé. Así que es importante que seamos agresivos en nuestro tratamiento, pero hay una forma especial para no dañar al bebé en el proceso. Echemos un vistazo a cómo hacerlo ahora mismo. Cuando tenemos a la persona delante nuestro, sabemos que el bebé está aquí en la ubicación normal donde haríamos la presión abdominal. Así que vamos a evitar el área por completo, formando el puño y yendo por debajo del pecho con ese puño sobre el esternón. Luego vamos a tomar la mano opuesta debajo del pecho y sobre ese puño que está sobre el esternón. Ahora vamos a hacer empujes profundos hacia adentro, hacia adentro. Y seguiremos haciendo estas compresiones hasta que el objeto sale y la persona empieza a respirar normalmente de nuevo. Si el objeto no sale, quedará inconsciente. Cuando está inconsciente, vamos a activar el 911 y luego vamos a comenzar a hacer nuestras compresiones para una víctima de asfixia inconsciente, como aprendimos en el otro segmento. Ok, a ver, hay una manito levantada, Miguel Eduardo. Escríbenos, por favor, cuál es tu duda. Mientras tanto, les voy comentando, ¿ya? Esta maniobra, si ustedes la realizan de manera adecuada, ¿ok? Es muy efectiva. No va a ser necesario que la realicen tantas veces. Les va a ayudar a que elimine el objeto bastante rápido, de verdad, si ustedes la hacen correctamente. Ahora, si tenemos la dificultad y la hacemos muy suave, probablemente tengas que hacérselo muchas veces. Si estoy sola, ¿qué hago? Ahorita les voy a compartir eso. Muy bien, buena pregunta, Beatriz. Su compañero creo que ya no nos escribió. Bueno, no se olviden al inicio, acá, aunque a ustedes les parezca tonto, ¿no? Por ejemplo, si me he caído, que alguien te pregunte, ¿te has caído? Suena obvio. Pero acá en este paciente, yo siempre les sugiero, pregúntenle, ¿se está atragantando? ¿Por qué? Porque hay personas que antes de un infarto, con el dolor que sienten en el pecho, con la opresión, se cogen el cuello. Entonces, no vaya a ser que te confundas y de repente no se está atragantando, sino está sufriendo un infarto y tú empiezas a hacerle la maniobra de Heimlich. ¿Ok? Dice acá, ¿cuántos sentimientos?
¿Cuántos centímetros, supongo yo, se comprime? El autocorrector. Ya. ¿Cuántos centímetros se comprime? Todo lo que puedas, hacia adentro y hacia arriba. Miren, otra vez, en esta parte. Ubicas el punto, ¿ya? Acá voy a tomar como referencia el ombligo. Vamos a suponer que aquí este es el ombligo. Y del ombligo 3 deditos por arriba, si es que soy un adulto. Si soy un niño, en el mismo ombligo, ¿ya? Una mano en puño y la otra, como puedes ver, la rodea. La otra mano la rodea. Y hago las compresiones hacia adentro y hacia arriba. Fuerte, ¿ya? Fuerte, para hacer que la gravedad nos ayude a que ese objeto salga. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? Nos está quedando pendiente lo que nos dice Beatriz. Y si estoy sola, si estás sola, también lo puedes hacer. ¿Ya? ¿Qué es lo que les vamos a sugerir? Que se coloquen en el borde de una mesa, de una silla o algo, y ustedes mismos empujen todo su cuerpo sobre esa estructura para que el objeto salga. Miren, acá les voy a compartir mejor este videito. Permítanme un segundito. Ya, listo. Ahorita les comparto. Sandra nos pregunta, si el que se atraganta es un bebé, el procedimiento es distinto. Miren, aquí por cuestiones de tiempo vamos a ver solo adulto, ¿ya? No podemos enfatizar más porque el procedimiento aquí es distinto en niños y mucho más en bebé, ¿ya? Déjenme ver cómo puedo coordinar los tiempos para que nos alcance. Observen, por favor, rapidísimo el video de cómo hacer la automaniobra yo sola. Perro, sí. Tenemos un audio encendido. Ah, ya no. Listo. Empezamos a compartir. Como ustedes observan, él está poniendo todo su peso sobre, en este caso, el borde de la cama, ¿no? De la parte más alta de la cama. Puedes hacerlo con una mesa, una silla, ¿ya? Porque yo solita no me puedo hacer la presión con el puño, porque como te vas a ir quedando sin aire, poco a poco te vas a hacer más débil. Y cuando estás muy débil, la presión no va a ser la suficiente. Entonces, por eso es que tengo que apoyarme en algún objeto, algo duro, algo sólido. ¿Ok? Listo. Preguntas, por favor. Voy a dejar de compartir. Pregunten, pregunten. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Todo ok? Ya.
Muy bien. Entonces, ya que ya no tenemos dudas, vamos a pasar con lo que nos corresponde ver ahorita en nuestro tema 3. Acá en nuestro tema 3 les voy adelantando, vamos a ver heridas y hemorragias. ¿Ya? Otra situación también bastante frecuente, porque todos nos hemos hecho alguna herida, todos en algún momento nos hemos hecho alguna lesión. ¿Ok? Entonces acá les voy a compartir un segundito. A ver. Ujú. Aquí está. Ya. Vamos a ver heridas y hemorragias. Por favor, importante, igual como siempre, sus participaciones, ya, que nos ayudan definitivamente pues a enriquecer las clases. Ok, les comparto entonces. Dejar esto acá. Vamos con el tema 3. El tema 3 también es extenso. A ver. Observen, por favor. Ya. Manejo y control de heridas, hemorragias y vendajes. Vamos aquí. Esto ya nosotros lo hemos visto, no te olvides, en primer lugar, evaluamos el PAS para atender una víctima, realizamos la evaluación primaria, hacemos el RCP o la maniobra de Heimlich de acuerdo a lo que se nos presente, podemos utilizar el DEA si es necesario, y una vez que mi víctima ya está estabilizada, puedo ver heridas y hemorragias. Ya, vamos acá. Entonces, ¿qué es una herida? Una herida es una lesión que presenta la pérdida de la continuidad de la piel o de las mucosas. Recuerden, la piel es nuestro órgano más grande. Es como, por decirlo de alguna manera, nuestro forro, nuestro protector. Cuando esta protección se pierde por una herida, ¿qué es lo que va a pasar? Estoy expuesta a todo tipo de microorganismos. Ya, desde el hecho que yo ya tengo una herida, estoy expuesta. Ahora, vamos acá. Imagínate que ya tú encuentras una persona en la calle, se ha cortado de repente con algo bajando del bus y está sangrando. ¿Ya? Está sangrando. ¿Qué harías? A ver, los leo. Aunque hoy ya estamos conectados, ¿cuántos? 59, wow, hemos bajado. ¿Qué ha pasado? Más bien yo pensé que íbamos a subir. Bueno, a ver. ¿Qué hago si encuentro una persona que está sangrando? Ya se ha cortado bajando del bus y está sangrando. Si desean intervenir con audio, por favor levanten la manito y los escucho, ya que somos pocos. Pensé que estábamos bastantes. ¿Qué hago si alguien está sangrando y me pide ayuda? Lo dejamos ahí que se muera desangrando. Aprieto la herida. Ya. A ver, Miguel Eduardo quiere decir algo. Dinos, te escuchamos. Sí, profesor, buenas noches. Lo que se hace es una compresión directa Hago a la presión en herida. la herida. Ya. Después, Trato mantenemos de esa controlar el sangrado. Ya. ¿Cómo hacemos el control del sangrado? con un apósito, por 10 minutos ¿Qué en le forma pongo permanente. encima? Recuerda que primeros auxilios es en la calle. Correcto. ¿Qué le pongo Bueno, encima? en todo caso, cualquier prenda que sea limpia al menos para poder Voy contrarrestar la a ir herida, hasta ¿no? la farmacia a conseguir una gasa. Negativo. A ver, ¿qué idea tienen? Su Bueno, compañera iba a podría hablar, creo que sacarme el una micro no le camisa. está funcionando bien. Uy, bueno, Qué a pena ver, tiene. lo que ustedes me han dicho de que debo de tratar de controlar el sangrado haciendo presión en la herida está bien, pero hay algo que se nos está olvidando. Siempre personal que trabaja en el área prehospitalaria o que desea brindar primeros auxilios, siempre, ¿ya?
debe llevar en su cartera, mochila, morral, lo que sea que utilices, un par de guantes. Siempre. Eso ya prácticamente sí es ley. ¿Por qué tengo que llevar un par de guantes? Porque dime, ¿qué pasa si esta herida sigue sangrando y esa sangre entra en contacto con mi piel? ¿Mm? ¿Qué pasaría? ¿De qué enfermedades me puedo contagiar si entra en contacto la sangre conmigo? ¿No? Y yo quizás casualmente tengo una heridita, alguna lesión, por muy chiquitita que sea. Puedo contagiarme de VIH, puedo contagiarme de hepatitis B. Entonces, esas dos enfermedades son las más graves, las más peligrosas, ambas mortales. Entonces, ¿qué me sugieres si es que no tengo guantes? ¿No la atiendo? ¿O cómo, qué opción crees tú que puedo tener? A ver, pensemos. ¿Qué puedo hacer si no tengo guantes? Me olvidé ese día, cambié de cartera. A ver, ¿qué hacemos? Uy, hoy día están calladitos. Desinfectarme las manos, ¿ya? Jonathan, a ver, te escuchamos. Mis buenas noches. Eso es una respuesta inexacta. No todos tenemos guantes, no todos tenemos una gasa Hola, o alcohol. ¿Me escucha? Hola, creo que no hola, pueden activar el micro. A ver, voy a intentarlo con mi celular, ¿ya? Espérenme. A ver. Ujú. Sí se puede. Yo hola, acabo de hola, ¿me activar mi escucha? micro, ¿ah? ¿Me escucha? Me pongo Sí, gel antibacterial. Ya, a ver. Pero dime tú, colocándote el gel antibacterial o desinfectándote las manos, tú estás protegiendo al paciente. ¿Y quién te protege a ti? ¿Mm? Por eso es que acá les resalto esta parte. No se olviden en ningún momento la autoprotección. Tú no debes trabajar si no tienes guantes. Ahora, Abner nos dice, ¿y puedo usar una bolsa plástica? Claro que sí, es una opción. Puedes utilizar una bolsa plástica. Piensa en ti, piensa en ti. Pero si no hay alcohol, ni bolsa, ni guantes, lo siento. A ver, te pregunto, Zaira, ¿tú te vas a exponer a que te vayas a contagiar de algo? De repente, como te digo, en este caso, es una enfermedad mortal por un X que no conoces. Les pregunto así honestamente, ¿yo me voy a arriesgar? No romanticemos los primeros auxilios, pero no sabemos. Es que en verdad, pues por eso, no sabemos. Yo te puedo decir, no, yo soy una persona sana, yo no tengo nada. ¿Tú cómo me vas a creer? ¿Acaso voy a andar con mi cartel de tengo VIH, tengo hepatitis B? Entonces, por eso siempre les digo, si te quieres evitar ese dilema tan grande, siempre ten tus guantes. Muy bien. Primero estás tú, exacto. Detrás de ti hay familia. Yo no creo que tú seas un ser ermitaño, que detrás de ti no hay nadie, que trabajas por pura diversión. Imagínate que te contagies de SIDA por una tensión, ¿no? Entonces, por favor, acostúmbrense siempre. Lleven su parcito de guantes. Te ahorras muchos problemas, muchos. Puedes ayudar a las personas sin temor a contagiarte o arriesgarte, ¿ya? Y bueno, si no quieres eso, aunque sea una bolsa, pues no te protege, sí, wow, pero por lo menos, ¿ya? Piensa en ti. Entonces, vamos acá a controlar el sangrado en la persona y a prevenir la infección. Lo que ustedes me decían,
Me echo alcohol, me echo alcohol en gel, me desinfecto, todo está muy bien. Pero eso es pensando en el paciente, no en ti. ¿Ya? Eso es pensando en el paciente, no en ti. Entonces, vamos acá. Hay diferentes factores que van a determinar la gravedad de una herida. Obviamente, por ejemplo, la profundidad. Imagínate una herida profunda en el abdomen. Uf, hemorragia. La localización, ¿no? Imagínate una herida de bala, vamos a suponer, en el tórax, en el pecho. Uy, sangrante total. La extensión de la herida. Mientras más grande la herida, ¿no? Más sangrado, más riesgo. La presencia o no de material contaminante. Las heridas que no han sido tratadas antes de 6 horas. Una herida con hemorragia, ¿no? El estado de salud de la persona. Imagínate que esta paciente sea una persona diabética. Uf, una herida para él es fatal. Otras complicaciones y el estado de shock. Ya, vamos acá. Esto de aquí es una de las clasificaciones, ¿ya? Que existen en las heridas. Hay muchas clasificaciones, muchas. Tú vas a encontrar en internet muchas formas de clasificar las heridas. Pero esta es una de las mejores, por decirlo de alguna manera, para poder hacerlo. ¿Ya? Observa la imagen. Mira ahí la primera, la amputación. A ver, acá ¿qué le pasó a esta persona? Esta persona ha perdido parte de un miembro. En este caso, mira, ha perdido parte de un dedo. ¿Cómo crees tú que va a estar este señor? ¿Cuál sería la reacción en ti si es que pierdes un dedo? A ver, ¿cuál sería tu reacción? ¿Vas a estar bien contento caminando? Ah, mira, me falta un dedo. A ver, ¿cómo reaccionas si te falta un dedo? Lo primero que va a haber es dolor. Entras en shock, evidentemente. Del mismo dolor puedes entrar en shock. ¿Qué más? ¿Esta herida va a estar así cerradita? No, va a estar sangrando, sangrando, sangrando como chisguete abundante. No, mira la impresión de ver que te falte un dedo. Entonces, ahora vamos a ver la parte clínica, pero no se olviden que también tenemos que ver la parte psicológica. Este paciente, nada más de verse así, se te puede desmayar, ¿ya? De la impresión misma. Muy bien, ¿qué más? Mira la segunda herida, la abulsión. ¿Cómo es una herida abulsiva? Es una herida en la cual te han arrancado un pedazo de piel, un pedazo de carne. Entonces acá también vas a tener hemorragia, exacto. Como nos dice Angélica, acá también va a haber hemorragia, de hecho, ¿no? Dice, licenciada, ¿y se puede recuperar la parte perdida? Ah, sí, de hecho, en el caso de la amputación, si tú encuentras el otro pedacito de dedo, como en este caso, ¿ya? Tú puedes recogerlo y trasladar a la víctima con ese pedacito de dedo. Para que se conserve de preferencia, se dice que tienes que meterlo en una bolsa o en una cajita o en lo que sea con hielo. Mientras esté helado, esto en el hospital lo pueden solucionar. Bueno, ellos ya van a ver, ¿sí? Si se puede solucionar y hasta qué grado. Pero sí tiene opción, sí, sí, sí. Si tú encuentras la parte que le falta, sí. Funciona para un dedo, un brazo, una pierna. Funciona para todo. Ya, entonces, regresando a la abulsión, no se olviden, en este caso ya me han arrancado un pedazo de piel. Esta herida también va a ser sangrante, va a ser chocante observarme así en ese estado, ¿no? Entonces, este paciente necesita una atención rápida, definitivamente, ¿ya? Y probablemente en el hospital pues tenga que pasar a cirugía, porque no es que yo voy a completar el pedazo de piel que le falta. Todo eso hay que pasar por un proceso de limpieza, desinfección, todo. Entonces esto no es tan sencillo. Lo tienen que ver en el hospital. Mira acá, lesión por aplastamiento. Imagínate, ¿no? Tuvo un accidente
y algo presionó de tal forma mi piel que me provocó una herida. Esta herida, perdón, puede, como también no, producir una hemorragia. A veces la hemorragia es interna, es dentro, ¿ya? Va a depender, porque podría producirme de la misma fuerza con la que me han aplastado, podría producirme una fractura, ¿ya? Entonces, aquí igual. En general, en la mayoría de heridas se sugiere que el paciente vaya al médico. Tú estás solucionando el problema al momento, pero tu solución no es definitiva. Estos pacientes tienen que pasar por una limpieza exhaustiva de la zona, un tratamiento, el médico les va a indicar antibióticos, ¿no? Entonces, eso no lo vas a hacer tú en la calle. Eso ya lo tienen que hacer en el hospital. Vamos al siguiente, mira, la herida punzante. ¿Qué le pasó aquí? Le atravesó un clavo, un alfiler. En el peor de los casos, un cuchillo, ¿cómo se llama? Un cuchillo, un machete, ¿ya? O han visto ustedes que también salió hace un poco. Un delincuente había entrado a una casa a robar, se resbaló y se quedó incrustado, así como ves esto, en las rejas de la casa. Imagínate, ¿no? Entonces, esta herida, ¿cómo crees que va a estar? ¿Sangrará mucho, tú crees, la punzante? ¿Tú qué opinas? Mírala bien. La punzante sangrará mucho. Normalmente no. ¿Por qué no sangra mucho esta herida? Porque el objeto que está ahí incrustado está tapando ese orificio que se ha producido. Entonces, genial, pues, ¿no? Por eso es que en la atención nosotros les decimos, nunca, pero nunca retires ese objeto que está ahí incrustado, porque ahí está haciendo tapón. Si tú lo sacas, ¡fum!, el paciente se te viene sangre, ¿ya? La que sí es una abrasión. Este es tipo raspón, nada del otro mundo. Ya, esta sí la puedes tratar en casa. Y una laceración, mira, un corte. En esta también sangra bastante. Entonces, para clasificarlas vamos acá. Una herida es incisa cuando eh, la piel o los vasos se han cortado por un objeto afilado, ¿ya? Los bordes están bien definidos y por lo tanto sangra mucho. Entonces, dice acá, en este tipo de heridas pueden resultar dañados nervios, tendones, arterias. En las contusas están producidas por objetos romos o por impactos, ¿ya? Impactos. Entonces, esta herida sangra menos que la incisa. ¿Por qué? Porque la sangre no sale, la sangre se queda. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a producir un hematoma, un moretón. ¿Ok? Y en las heridas punzantes, mira aquí, están producidas por un objeto punzante. Ya, dice acá, aquí predomina más la profundidad que la superficie. Y aquí también hay un alto riesgo de infección. ¿Por qué? Porque los gérmenes han ingresado con todo y el objeto que está dentro. ¿Ya? Vamos acá. Según la gravedad, tenemos heridas leves y tenemos heridas graves. Miren la leve. En la herida leve, ¿ya? Son heridas superficiales y limpias. A ver, ¿cómo curas una herida sencilla, una herida simple? ¿Qué tienes que hacer? Mira lo que dice aquí. En principio, tratas de tranquilizar a la persona. Acuérdense que hay personas que apenas ven sangre y se te desmayan. Entonces, trata de tranquilizarla y explícale que le vas a curar la herida. No te olvides, lávate las manos si te es posible, pero sobre todo utiliza instrumental limpio, ¿ya? Tus guantes. En caso de disponer guantes, utilízalos siempre.
¿Cuál va a ser mi única acción? Lavar la herida con agua y jabón. ¿Ya? Es lo único que voy a hacer en caso de una herida simple. ¿Ya? No utilicemos agua oxigenada. Les comento, por años, se ha trabajado con el agua oxigenada. ¿Por qué? Porque a una herida o a una hemorragia o a lo que sea que esté sangrando, tú le ponías agua oxigenada y mágicamente dejaba de sangrar. Pero con el tiempo se ha visto que esta oxigenada, justamente para que la herida deje de sangrar, lo que genera es como una capa protectora. Y si yo previamente no he realizado una limpieza, todos los microorganismos se quedan ahí atrapados. Aparte que interfiere en el proceso de cicatrización. Entonces ya no se utiliza. Ya olvidémonos de la oxigenada. Si tengo cerca a la mano una gasa, la utilizo. Ya, gasas estériles. No tengo gasas estériles, puedo utilizar un trapo. Pero lo que sí, nunca algodón. ¿Por qué no utilizo algodón? Por las pelucitas que se pueden impregnar. ¿Ya? Las heridas siempre se limpian de adentro hacia afuera. Ahorita vamos a ver el video. Si tengo a la mano, utilizo un antiséptico, ya que puede ser la povidona. Si no, que vaya al médico. Tapo la herida con gasas y las puedo sujetar con un vendaje. Entonces, ¿con qué se lavaría? Acá está, con agua y jabón, nada más. Solo con agua y jabón, nada más. ¿Ya? Nada más. En el caso de una herida grave, mira aquí este dibujo. Mira que el paciente está con un objeto empalado, un objeto incrustado en su tórax. Entonces dice acá, son heridas que afectan tejidos y órganos, son extensas, pueden afectar zonas como los ojos y sobre todo pueden comprometer la vida de la persona. ¿Qué tienes que hacer? Usar guantes. Ayuda a la persona a tumbarse sobre una superficie firme, que se eche y descanse. Afloja la ropa que comprima. Si tiene un cinturón, si tiene de repente una faja, lo que sea que tenga, libéralo de presión. Coloca un apósito sobre la herida y fíjalo con un vendaje. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Para no mover este cuchillo. Evalúa los signos vitales. Si la persona deja de respirar, empieza a hacer el RCP. Y lo más importante, traslada a la persona a un centro hospitalario. Porque obviamente este señor, así como está, no se puede quedar. ¿Verdad? No se puede quedar. Ok. Entonces, mira aquí. Vamos a dejar de compartir. Aquí está. Y vemos rapidito nuestro video de heridas si es que no tienen alguna pregunta antes. Preguntas, por favor. Estamos viendo ahorita heridas, solamente heridas. ¿Ya? Yo sé que ustedes me van a decir, profesora, pero solamente voy jabón, o sea, no le echo nada, no le hago nada. De preferencia no. Recuerda que estás en la calle y tú no conoces a la persona. Entonces es poco probable que puedas hacer más cosas. Si fuera en tu casa y tú sabes, por ejemplo, que tu hijito que se ha caído no sufre alergias a las sulfas y todo eso, las mamitas utilizan cremas, generalmente a base de sulfas, para cuidar la herida del pequeño. Eso tiene antibiótico, analgésico, anestésico y es muy bueno. Pero, ¿y si la persona sufre de alergia a las sulfas? Imagínate, no se murió por no se murió por la herida, ¿no? Sino por lo que este, estoy administrando. A ver, un momentito. Ya, les comparto
Les comparto el video de traumatismos. Un momentito, por favor. No se escucha, profesora. ¿No se escucha? Uy, qué raro, está Sí, fallando, no sé si mi micro. no se Demos, escucha. muchas gracias por avisarme. Denme un segundo, voy a volver a cargarlo. Un momentito. A ver, lo voy a encender y solamente confírmenme si se escucha. ¿Ya? A ver, un momentito. Siempre como una fractura. En primeros auxilios, las ¿Se escuchó? Ahora sí. Ah, ya. Sí, me parece que cuando alguien enciende su audio o algo sucede, se va el sonido del YouTube. Ya, les vuelvo a compartir. Mil disculpas, no sé qué ha pasado hoy día con el audio. Les vuelvo a compartir. Uno de los accidentes que casi todos hemos sufrido son las heridas, ya sea en forma de rasguños, cortes o contusiones. Estas lesiones son tan habituales porque la piel es la primera barrera de defensa del cuerpo y se puede dañar en situaciones muy diversas. Cuando la herida está abierta es fácil que se infecte si no se cura bien. Suele ir acompañada de hemorragia, es decir, de pérdida de sangre y otros fluidos del cuerpo. En cortes o rasguños es primordial intentar que no se infecten. Ante todo se lavan las manos y si se tienen guantes de un solo uso, se utilizan. Si hay hemorragia se controla como se explica en el apartado siguiente. Si la herida está sucia, se pone bajo el agua corriente para limpiarla. Se seca con una gasa y se cubre con una gasa estéril. Se limpia la zona de los alrededores de la herida con agua y jabón. Después se seca y si hace falta, se pone un apósito. Si la persona afectada no se ha vacunado nunca, no está segura de las dosis que ha recibido o hace más de 10 años de la última vacuna, es mejor que vaya a un centro sanitario para ver si le hace falta la vacuna del tétanos.
También se tiene que ir al centro sanitario si la hemorragia no se detiene, si tiene algún cuerpo extraño incrustado, si ha sido a consecuencia de un mordisco o si se ha infectado. Un corte o un rasguño se tiene que tratar con las manos bien limpias o guantes de un solo uso. Se controla la hemorragia. Se lava la herida solo con agua. Después se limpia los alrededores con jabón y se cubre con un apósito. Una hemorragia abundante o grave puede impresionar, pero con calma nuestra ayuda será mucho más efectiva. Veamos cuáles son los pasos a seguir en estos casos. Ante todo, es mejor prevenir y ponerse guantes de un solo uso si se tienen. Si es necesario, se saca o se corta la ropa para dejar la herida a la vista. Si no hay nada incrustado, se presiona la herida con los dedos o la mano sobre un apósito estéril o un paño limpio sin pelusa. Si hubiera algún objeto incrustado en la herida, hay que evitar presionarlo. Se tiende a la víctima en un sitio plano y estable, procurando mantener el cuerpo caliente. Si se ha utilizado un apósito, se aplica una venda de manera que se mantenga la presión, pero que no corte la circulación de la sangre. Si aún así continúa la hemorragia, se recubre con otro apósito y se vuelve a vendar, asegurándose de presionar en el sitio correcto. Es importante no sacar nunca el primer apósito que se ha colocado, porque la herida podría volver a sangrar. También es necesario que la víctima no beba, fume o coma, ya que podría empeorar su situación. Para terminar, se llama al 112 si no se ha hecho antes y se vigila a la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Recordemos que se recomienda tratar las hemorragias con guantes. La manera de hacerlo es la siguiente: apartar la ropa para dejar la herida visible, presionar el origen de la sangre con un apósito, tender a la víctima en un sitio plano y estable, mantenerle la temperatura corporal, vendar la zona manteniendo la presión y finalmente llamar al 112. Vamos a detenernos acá porque ya lo que sí son básicamente hemorragias. Les ofrezco disculpas, parece que mi audio estaba fallando, no sé qué pasó, y por eso es que no escuchaba las intervenciones de sus compañeros. Más bien, si tienen alguna duda y podemos resolverla ahora, les agradeceré muchísimo. A ver, ha levantado la mano Maricruz. Maricruz, ¿tienes alguna pregunta? O sus dos compañeros que hace rato estaban participando, pero no los escuchaba. No sé qué pasó. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya no? Ya no. Ok, pero estamos escuchando. Dime, Rojas. Dime, si deseas, enciende tu audio. Pero es de la clase pasada. A ver, rapidito en todo caso, dime, antes de pasar. Un segundito, Maricruz, ahorita lo vemos. Cuando te muerde un perro, ya. Si pueden encender el audio, les agradeceré muchísimo. Si no, por el chat. A ver. Su compañera nos iba a preguntar algo, pero me parece que ya se fue. Ah, no, acá está. ¿Por qué se debe hacer el RCP con el pecho descubierto? Ah, ya, para poder observar exactamente el punto donde vas a colocar tus manos. No solamente debes palpar, sino debes observar el punto. ¿Ya? Esa es la respuesta. Maricruz dice, si la hemorragia es bastante, ¿qué se puede hacer? Ahorita vamos a ver hemorragias, pero en general tenemos que controlar la hemorragia haciendo presión directa. ¿Ya? Es lo único que nosotros podemos hacer. Si ustedes son paramédicos o trabajan para una ambulancia o son militares, ustedes tienen un torniquete táctico, ¿ya? Que es especial para este tema de las hemorragias. Pero si eres una persona común y corriente, antes se trabajaba con los torniquetes artesanales que eran de unos trapos con unos palitos, pero esos se han dejado de utilizar.
Ya, entonces, la única opción para poder detener una hemorragia es haciendo presión sobre la zona que está sangrando. ¿Ya? Cuando te muerde un perro, ¿cómo actuar? Es lo mismo. Debes detener la hemorragia y trasladar inmediatamente a la persona a un centro de salud. En este caso, no solamente por la herida, sino porque el hecho de que un perro te haya mordido te expone al riesgo de rabia. Entonces, hay que reportarlo, hay que hacerle seguimiento al perro y ver pues cómo vas. A las finales es necesario que te coloquen las vacunas. Ya, pero eso ya es criterio médico. Tienen que verte en el hospital o en la posta, no sé, pues donde vayas. Ya, vamos acá. A ver, ya está. Volvemos a compartir. Un segundito. Un segundito, por favor, un segundito. Listo, ahora sí. Dice acá, si eso me pasó a mí, yo no fui a un centro médico, me hice la curación, pero no fui y se me infectó. Es que ese es el problema. Traten ustedes de ir a una posta para que les hagan la limpieza con el material específico. En el centro de salud, pues, hay clorexidina, tenemos las gasas estériles, el material estéril. Si tú lo haces nada más con tus manos, probablemente te suceda eso, te infectes. Ahora, si se trató de una mordida de perro, es más peligroso aún, porque ¿qué pasaba si te contagiabas de rabia? ¿Mm? Entonces, apenas me muerde el perro, si yo lo conozco, debo averiguar sus antecedentes. Este perro es de casa, está vacunado. Si es un callejerito, tratar de ubicarlo y tenerlo observando por unos días por el tema de la rabia. ¿Ya? No lo hagan ustedes solos. En este caso, pueden arriesgarse mucho. Listo, vuelvo a compartir. Ok, ya estamos, ahora sí. Sí, no se arriesguen, por favor. Si eso me dijeron, y si era callejero, ya ves, hay que tener cuidado. Vamos acá. Mira estas heridas, por ejemplo, la herida de este dedo, ¿necesitará que lo lleves a un hospital esta herida de dedo? Probablemente no, mira, es pequeña, la puedes tratar en casa. ¿Ya? Esta herida es en tu casa. La segunda herida, esta de acá, ¿también la puedes tratar en tu casa? Definitivamente no. Es una herida grande, es una herida profunda. Entonces aquí tienes que llevar a la persona sí o sí a un centro de salud. Mira esta de acá, un raspón. ¿Quién no se ha hecho alguna vez un raspón? Cuando hemos sido niños y nos hemos caído, ¿no? Entonces, un raspón también en casa. ¿Cómo se cura? Ya hemos visto. Agua, jabón. Y en el caso de este tipo de heridas, y como te repito, si es tu conocido, puedes aplicar alguna crema en base a sulfa. Es más, los antiguos, si ustedes recordarán, te echaban la sulfa en polvito, un polvito blanco, ¿ya? O cogían una pastilla de sulfa, la molían y ese polvito te lo ponían. Así se ha trabajado por muchos años. Pero ahora hay muchas personas que son alérgicas, entonces no te la puedes jugar. Mejor, si no lo conoces, aquí nomás deja la atención, ¿ya? Mira estas heridas, por ejemplo. También, ¿no? No las puedes tratar simplemente así en tu casa. Estas heridas tienen que tratarse sí o sí en el hospital. Uy, muy bien. ¿Qué más? Mira esta herida acá también. Ha sido una herida punzante. También de preferencia en el hospital. Esta herida con más razón.
¿Por qué? Porque acá ya estamos hablando de un sangrado profuso, un sangrado abundante. Entonces, esta persona tienes que hacerle un vendaje. Ahora vamos a ver. Mira acá. Mira los vendajes. Mira los vendajes. Mira los objetos. Ay, Dios. Acá, mira, lo han atravesado de lado a lado. No te olvides, nunca lo retires. Nunca. Al contrario, fíjalo. Mira acá cómo le ha puesto una bendita para evitar que se mueva. Ya, mejor aún todavía si tienes una bendita y evitas que se mueva. ¿Ya? Puedes fijarlo, puedes ayudarte con eso. Listo. Vamos con esta parte. Mira aquí. Contusiones. ¿Qué es una contusión? Es una herida, ¿ya? Pero que esta herida no ha reventado la piel. Entonces se ha formado una hemorragia por debajo de la piel. ¿Cómo se llama esta hemorragia que está debajo de la piel? Hematoma. Ya, es un hematoma. Y este hematoma, en algunos casos, se presenta de inmediato o en otras personas tarda. Ya, tarda. Entonces, esta herida es bastante sencilla si es pequeña, si es un lugar donde no hay riesgo de un órgano. Ya, entonces, en ese caso, ¿qué hago? Aplico frío. Puedo aplicarle una compresa fría, puedo tomar un poco de hielo, lo envuelvo en un trapo y lo coloco. Puedo comprar una botella de agua fría, también ponérsela ahí, porque va a ayudar a desinflamar. Pero ahora, si yo sospecho que hay una lesión traumatológica, quizás se trata de una fractura o algo, a este paciente sí tengo que llevarlo al centro de salud más cercano. Dice acá, los hematomas son golpes. Sí, son golpes. ¿Ya está? Entonces aquí no se olviden. Lo principal es aplicar frío. El frío va a ayudar a que esta inflamación reduzca, también para que calme el dolor. ¿Ok? Vamos acá. Vamos a las hemorragias. En el caso de las hemorragias tenemos las principales: arterial, venosa y capilares. Ya tenemos estas que son las principales. Vamos acá. Las arteriales son aquellas en las que el vaso dañado pues es obviamente una arteria. Ya el color de la sangre es un rojo intenso y la sangre sale con mucha fuerza, mucha fuerza. Empieza a bombear y bombear y bombear. Entonces esto es considerado una hemorragia grave. Y si el paciente sigue perdiendo sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Este paciente se va a morir. Entonces, en el caso de una hemorragia arterial, hay que aprender a identificarla por el color de la sangre y por la fuerza. Esta hemorragia, ¿saben? Sale como la fuerza del latido de nuestro corazón. ¿Cómo late tu corazón? Pum, pum, pum. Entonces, si yo tengo una herida aquí, esta herida va a estar así. Bota y bota sangre a ese ritmo. ¿Ya? Mientras que una hemorragia venosa, que obviamente afecta una vena, ¿ya? La sangre sale de forma continua, pero sin fuerza. Y el color de esta sangre es más oscura. Es como un rojo tipo rojo vino. ¿Ok? ¿Esta hemorragia también es peligrosa? Claro que sí. Tanto la venosa como la arterial son peligrosas. Vamos con la siguiente, con las hemorragias de los capilares. Los capilares son los más delgaditos que nosotros tenemos, los vasos más delgaditos que tenemos en el cuerpo. Entonces, aquí el sangrado va a ser mínimo. ¿Saben con qué se compara? Te comento, cuando te ponen un inyectable, luego de que te sacan la aguja, te dejan un algodoncito, ¿verdad? Y tú ya te lo quitas en un rato. Ese algodón se mancha. Eso es porque se ha roto capilares.
pero te das cuenta que es una manchita, no es una hemorragia, no te vas a morir por eso. ¿Ok? Entonces mira aquí. Mira la fuerza con la que sale. La arterial, mírala. Sale pero, disparada. La venosa más lenta y la capilar en mucha menos cantidad. ¿Ok? ¿Estamos aquí con esto? ¿Alguna pregunta? Por favor, díganme. Preguntas, preguntas. Hasta aquí nada. Hasta aquí no. Ya, vamos a seguir. También las hemorragias se clasifican en externas, internas y exteriorizadas. Ah, Emily tiene una pregunta. Dime. ¿Cuál es tu pregunta, Emily? Si deseas, como te digo, enciende el micro porque son pocos. Pregunta, a ver. Suelta un poco el pelo porque todavía está mojado. A ver. ¿Cuál es la hemorragia más peligrosa? Bueno, nada más observen esta imagen. ¿Cuál crees tú que es la más peligrosa? Lanza una respuesta. De esas tres, la arterial, así es. ¿Por qué? Por la cantidad de sangre que sale. Así es, por la cantidad de sangre que sale. ¿Ya? ¿Cuántos litros de sangre tenemos en el cuerpo? A ver, ¿alguien sabe cuántos litros de sangre tenemos? La arterial, excelente, ya. ¿Cuántos litros de sangre tenemos en el cuerpo? A ver, una mano levantada. ¿Quién fue? Enciende tu micro. De 4 a 5 litros. Así es. De 4 a 5 litros. Y tú puedes perder solamente hasta 1 litro para estar bien. Si pierdes más de 1 litro, pierdes la conciencia y te puedes morir. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos de eso. Vamos acá de nuevo con las hemorragias, mira. Nosotros hemos visto hace ratito las externas, ¿no? Porque la sangre sale y yo la puedo ver. Pero, ¿y qué hacemos con las hemorragias internas? ¿Tú crees que estas son peligrosas? La hemorragia interna. Te comento, la hemorragia interna es muchas veces más peligrosa que la externa. ¿Por qué? Porque la externa yo la veo, yo la puedo controlar. Pero la interna, ¿cómo la controlo? No puedo, porque no la veo, no sé de dónde nace la herida. ¿De dónde nace, perdón, el sangrado? No sé. Entonces hay que tener mucho cuidado con las hemorragias internas. Estas se producen también por golpes. Imagínate el impacto de chocar en mi auto, una caída de una gran altura. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay otro tipo de hemorragias que son las exteriorizadas. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Que el daño es en un órgano, pero como ese órgano no tiene forma de dónde eliminar la sangre, este busca algún orificio para que pueda salir. Por ejemplo, me caigo, me golpeo la cabeza muy fuerte. ¡Poc! Mi cerebro tiene algún orificio por donde pueda salir la sangre, mi cráneo como tal. ¿Qué orificios tiene para donde pueda salir la sangre? ¿Por dónde puede salir la sangre? A ver, coméntame. ¿Por dónde podría salir? Si me golpeo la cabeza. ¿Crees tú que la sangre pueda salir por la nariz? Así es, por el oído, por la nariz, por la boca. Entonces, si yo empiezo, imagínate, a sangrar por la boca, ¿va a ser problema de que me he golpeado la boca? No, sino que mi cerebro está buscando un sitio por donde eliminar la sangre. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Ya, hay que tener mucho cuidado. Una vena no necesariamente por el mismo golpe. Recuerden que nuestro cerebro es como una especie de una gelatina, es muy frágil. Un golpe muy fuerte lo puede lastimar. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo vamos a controlar una hemorragia externa? Acá está. En primer lugar, presión directa. Tengo que presionar la zona. Una vez que ya presioné, pero sigue sangrando, puede ayudarme a elevar el miembro. Mira acá, ha levantado el brazo. ¿Para qué? Para que por gravedad la sangre ya no suba y siga saliendo. ¿Ya? Y si soy personal de salud, puedo hacer la presión indirecta. ¿Qué quiere decir? Voy a buscar una arteria que esté bombeando cerca de la zona y la voy a presionar. ¿Ya? ¿Estamos bien en las hemorragias externas? Pregunten, por favor. No te olvides, hago presión. Si no funciona, elevo el miembro. Si no funciona, hago presión indirecta. Vamos acá. A ver, acá está. Entonces, a ver, señores, ahora sí nos toca ver nuestro video de las hemorragias. Dice acá. A ver, te leo. Dice, en caso de que no haya tenido golpes y sale sangre por la nariz, tiene muchas causas. De repente, es debilidad o fragilidad capilar, ¿ya? Y podría ser eso, podría ser el aumento de la presión sanguínea, el aumento de la presión arterial. Entonces, hay que buscar la causa. ¿Ya? Hay que buscar la causa. Pero mientras tanto, vamos controlando el sangrado de la nariz. Acá en este videito justamente nos habla de eso. ¿Ya? Observen, por favor. Hemorragias. Las hemorragias son pérdidas anormales de sangre de los vasos sanguíneos. Esta pérdida de sangre puede ser al exterior o en una cavidad interna del cuerpo. También se pueden dañar diferentes tipos de vasos sanguíneos. La mayoría de estas no desencadenan ningún proceso de naturaleza mortal, aunque cuando la cantidad de sangre perdida es importante, pone en peligro la vida de la persona. Las hemorragias son posibles de clasificar de la siguiente manera. Por su tipo: arterial, sangre roja y brillante; pulsátil, esto es al ritmo de los latidos del corazón, es grave debido a que se pierde gran cantidad de sangre; venosa, sangre oscura, sale en flujo continuo; capilar, sale a gotitas. Según su naturaleza: interna, hemorragias digestivas; externa, heridas. Las hemorragias pueden ser espontáneas, por deficiencias en coagulación sanguínea, por toxicidad o efectos secundarios de medicamentos, por envenenamiento, por lesiones ulcerosas externas como consecuencia de traumatismos en que además se ha lesionado secundariamente un vaso sanguíneo, por lesiones ulcerosas internas, como sería el caso de una hemorragia digestiva. Es por la ruptura de un gran vaso en la mucosa gástrica lesionada. Eventualmente puede ser causado por estrés, especialmente del trauma. Traumáticas, que son las más frecuentes, y es por ruptura de vasos sanguíneos. Hemorragias externas. ¿Qué hacer? La detención de la hemorragia arterial o venosa de grandes vasos se lleva a cabo mediante procedimientos mecánicos o físicos. Coagulación sanguínea. Corresponde a una serie de procesos biológicos cuyo propósito es detener la hemorragia. En condiciones normales se produce espontáneamente y puede ser suficiente para producir hemostasia, es decir, la contención de la hemorragia.
Solo los grandes vasos sangrantes, especialmente arterias, necesitan intervención externa para detener el flujo de sangre. Dentro de los métodos físicos, el más usado es la compresión digital directa con apósitos o compresas. Consiste en presionar sobre la herida hasta que cese el sangramiento o hasta ser atendido en un centro asistencial. Si no cesa la hemorragia o se empapa de sangre el apósito, no lo retire. Sobre ese apósito coloque otro para no retirar el coágulo que se está formando. Otro método oclusivo puede ser el comprimir los puntos de presión que corresponden a las arterias humeral y femoral. Consiste en ubicar la arteria y manualmente presionarla contra el hueso, bloqueando de esta manera la irrigación sanguínea a la extremidad. Si el sangramiento es capilar, como en el caso de una quemadura tipo B o una erosión o abrasión, hay que cubrir con apósitos y comprimir suavemente con un vendaje. Si el apósito se empapa de sangre, no lo retire, coloque otro encima y vuelva a vendar. Esto es válido para todo sangramiento, ya que si se retira el apósito ensangrentado, retiraremos el o los coágulos en formación, reagudizando la hemorragia. Si la lesión hemorrágica es distal en una extremidad, siempre reduce el sangramiento la elevación del miembro afectado. Siempre traslade al afectado a un centro médico para su atención. Hemorragias internas. Son aquellas en que la sangre se vacía en alguna cavidad interna del organismo. Evaluación. Signos y síntomas de shock, es decir, piel pálida y fría, pulso débil y rápido, alteración de la conciencia, respiración agitada. ¿Qué hacer? Poner al accidentado en posición horizontal. Vigilar permeabilidad de vía aérea, permitiéndole una buena respiración. Abrigarlo y protegerlo del suelo. Traslado rápido a centro asistencial. Hemorragia nasal o epistasis. Comprimir aleta nasal de fosa sangrante. Mantener sentado con cabeza de frente o ligeramente hacia adelante. Respiración bucal de parte del paciente. Aplicar compresas frías sobre nariz, frente y cuello. Soltar lentamente al cabo de 10 minutos. No sonarlo. Si persiste el sangramiento, traslade a un centro asistencial para taponamiento. Muy bien, a ver, vamos con preguntas. ¿Alguna pregunta en nuestro video de hemorragias? ¿Alguna pregunta, por favor? Los espero. Interesante, nos dicen ya. A ver. No hay ninguna pregunta. Me preocupa que no me vayan a escuchar o que yo no los esté escuchando. Bueno, vamos a continuar entonces. Vuelvo a compartir. Acá está. Listo. Ya está entonces la hemorragia. Esto ya lo hemos visto y acá también. Vamos acá. Como les mencionaba, lo ideal es que hagamos presión directa sobre la zona. Ya en caso de que esa compresa o esa gasa ya se haya llenado de sangre, tienes que ponerle otra encima. No se olviden, yo no retiro la primera gasa. ¿Por qué? Porque esta ya está formando coágulos. Si yo la retiro, estaría empezando desde el principio, que vuelva a formarse un coágulo. ¿Ya? Entonces no la dejo, no la retiro. Ya, acá igual está, miren. Y puedo aplicar un vendaje compresivo. Listo. Ahora, vamos con las hemorragias internas. Como yo te decía al inicio, una hemorragia interna también es peligrosa. ¿Por qué?
porque yo no sé dónde está el daño. Mira acá este paciente. Ahí se ve que tiene un hematoma, pero podemos saber a ciencia cierta que tiene una hemorragia ahí. ¿Cómo saber? Entonces, vamos a sospechar de una hemorragia siempre que haya habido un golpe muy fuerte, ¿no? Haya habido un accidente muy fuerte. Por el mismo trauma, voy a asumir que hay una hemorragia. Entonces, ¿cómo debo tratar a un paciente con una hemorragia interna? Siempre observar sus signos vitales. Si la persona está consciente, tranquilizarla. Ya debo tratar de que esté echada y con las piernas elevadas. Como ya hemos visto, elevar miembros mejora la circulación, aflojar la ropa, evitar la pérdida de calor corporal, tapándola con alguna ropa de abrigo, ¿ya? Tápala con algo. Siempre intenta que esta persona esté tibia o esté caliente. ¿Por qué? Porque cuando una persona entra en shock, en este caso por la hemorragia, suele tener mucho frío. Ya empieza a sentir mucho frío. Y por obvias razones, a esta persona tengo que trasladarla a un centro hospitalario de inmediato. ¿Por qué? Porque esta persona va a pasar a cirugía. Tiene que pasar a cirugía sí o sí para que puedan ver dónde está la lesión, en un órgano, en un músculo, en un vaso. ¿Ya? Y eso ya lo tienen que ver a nivel hospitalario. Listo. Acá ya habíamos visto las hemorragias exteriorizadas. Mira la otorragia. ¿Ya? Tener cuidado cuando hay un traumatismo craneal. A veces no nos percatamos y la persona puede estar sangrando por los oídos. Entonces, si luego de un traumatismo la persona empieza a sangrar, no hay que taponar la sangre. Ya no le realices taponamiento, al contrario, deja que la sangre salga. Ya vas controlando sus signos vitales y obviamente lo trasladas a un centro de salud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí estás sospechando de un traumatismo craneal. Por eso tienes que trasladarlo. También el sangrado en la nariz. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado, sobre todo cuando éramos niñitos? ¿Y qué nos hacían los papás? ¿Qué hacían cuando tú tenías el sangrado en la nariz? A ver, coméntenme. ¿Qué hacían los papitos antes? Te colocaban la cabeza hacia atrás. Así es, levanta la cabeza. Y así te quedabas, pues, ¿qué? Unos 10, 15 minutos, ¿no? Más o menos. Y cuando estabas así con la cabeza elevada, ¿no deglutías la sangre? Échate agua en la nuca. Ya. Eso también estaba bien. Sí, sí, sí. Agua fría. Ujú. ¿Qué más nos hacían? Esa conducta de elevar la cabeza ya no se realiza. Ahora, por el contrario, le tienes que decir a la persona que se incline hacia adelante. Ah, te ponían tapones con agua oxigenada, supongo. Ya. Dice acá, ¿qué significaba cuando le salía sangre sin algún motivo evidente? Ah, les decía, puede ser por fragilidad capilar. Hay gente que tiene los vasitos de la nariz bien sensibles. Entonces, un golpe, un rozamiento, algo, se empieza a sangrar. Otros también por el tema del calor. Dice acá, yo tenía un compañero en primaria que cada cierto tiempo le salía sangre de la nariz. No es normal que nos sangre la nariz a cada rato. No es normal. Podría ser desde una fragilidad capilar hasta un tema de un cáncer. Entonces, no es normal. Dice, mi hijo se resfrió, pero en vez de moco le salía sangre. Es por la lesión de los vasitos, la fuerza con la que también él estornuda o se suena. Claro, hizo fuerza, claro.
Cuando haces fuerza, sale sangre. Pero ese sangrado cesa casi de inmediato, no es extenso, ¿ya? Puede ser, como dice acá, por resfriado, rinitis, acá ya la cosa es más grave, enfermedades cardiovasculares, etc. Entonces, ¿qué tienes que hacer con este paciente? Vas a hacerle presión directa, vas a presionar su nariz, ¿ya? Que tenga la cabeza hacia adelante. Puedes aplicar frío local en la nuca, lo que le decía su mamá a su compañera, que se eche agua o hielo, lo que sea, ¿ya? Y pasado unos minutos, ¿ya? Puedo dejar la nariz con un tapón, si es que fuera necesario. Lo que sí no utilizamos, no te olvides, la gasa impregnada con agua oxigenada. No te olvides, ya no se coloca nada con el agua oxigenada. A ver, dice acá. Entre los 10 y 14 años, supongo, me salía sangre de la nada. Me decían que era normal por el desarrollo. Ya luego no me ha salido sangre hasta ahora. Se dice que sí, que hay una etapa en la adolescencia, pero una evidencia científica de ello, pues no hay. Difícil, ¿no? Pero bueno. Listo. Ahora, si la persona sigue sangrando, evidentemente tienes que llevarla a un centro de salud. Algo pasó. Mira acá, igual con el sangrado al toser. Tienes que buscar cuál es la razón. Puede ser una bronquitis, un tumor en el aparato respiratorio, una tuberculosis, traumatismos en el tórax, una hemorragia interna. Entonces, primero hay que tratar de ver por qué razón es que está sangrando. De preferencia, colócala semisentada, fíjate si puede respirar, si no empieza a hacer RCP. Hay que tener cuidado con la sangre y trasladar a la persona a un centro asistencial. Todo esto lo estoy pasando rápido, porque como ustedes se dan cuenta, no hay mayor actividad, no puedes hacer más. Todo esto se tiene que ver ¿en dónde? En el hospital. Entonces aquí ya no podemos hacer nada más. Igual a la hematemesis, mira, la persona que está vomitando sangre. Normalmente este tipo de vómito se debe por úlceras o sangrado de las varices esofágicas. Entonces, en este caso, la persona que esté echada, siempre la cabeza hacia un lado, porque no va a hacer que se asfixie con su vómito. Y debes descansar, 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 hasta que venga una ambulancia y si entra en paro, pues aplicarle el RCP. ¿Ya? Pero no podemos hacer más. Vamos acá con esto. Entonces, me estoy olvidando, perdón. Hay un tema, las varices esofágicas, muchas razones. A ver, esperen un ratito. Antes de que se me vaya, les quiero compartir, esperen. Aquí está. El video de vendajes, ¿ya? El video de vendajes. Este video es importante. Esperen un ratito. Ya, aquí nos están enseñando básicamente vendajes compresivos. Es decir, vendajes para que la persona pueda detener la hemorragia. Aquí está. Un ratito. Acá está. Listo. Les comparto el video de vendajes antes de terminar con esto. Observen. Hola, ¿qué tal? Espero que ya hayas echado un vistazo a los temas en los que hablamos de los vendajes.
Con el objetivo de que conozcas mejor este tema, hemos preparado este vídeo que habla sobre los tipos de vendajes. En primer lugar, es importante que conozcas unas recomendaciones generales a la hora de colocar un vendaje. Son las siguientes. En primer lugar sería no utilizar una venda húmeda. El motivo es el siguiente: cuando colocas una venda húmeda, al secarse va a encoger, con lo cual puede apretar más el miembro del paciente que hemos inmovilizado. En segundo lugar, tienes que tener en cuenta que hay que utilizar el tamaño adecuado de venda. Es decir, si vas a colocar una venda en un dedo será pequeña y si le vas a utilizar en una pierna, al ser mayor el diámetro de esta, será mucho más ancha. Lo siguiente, el profesional se va a colocar en el lado que hay que vendar. Es decir, si vamos a vendar una pierna derecha, yo como profesional sanitario me colocaré en el lado derecho del paciente. También es importante que sepas que es recomendable que te coloques de cara al paciente y a la altura a la que puedas trabajar con comodidad, para que no haya tiranteces al colocar la venda. Lo siguiente, la posición anatómica. Eso hace referencia a la posición en la que vas a colocar el miembro vendado. Es decir, si lo que te interesa es colocar una venda en una articulación, es interesante que la dejes flexionada. Seguimos. Si la persona que va a realizar el vendaje es diestra, va a colocar la venda de izquierda a derecha, ¿vale? Será un movimiento circular de izquierda a derecha. Y si es zurdo será la inversa, es decir, de derecha a izquierda. Lo siguiente, con cada vuelta de la venda vamos a cubrir 2/3 de la vuelta anterior. Eso lo veremos después en la técnica del vendaje. Lo siguiente es saber que vamos a colocar la venda en una zona siempre de menor diámetro a mayor diámetro. Siempre empezaremos por la zona más estrechita. Y para terminar, vamos a utilizar siempre un vendaje de vuelta circular, es decir, sobre sí misma es como vamos a envolver la venda. Siguientes cosas que es importante que sepas. Las técnicas. ¿Qué técnicas existen para colocar un vendaje? Bueno, pues por ejemplo, el vendaje circular. Ese vendaje lo que nos va a permitir, por ejemplo, es fijar un apósito. Imagina que has hecho una cura. Tienes la herida tapada con una gasita y con el apósito pertinente. Bueno, pues colocarás la venda haciendo unas vueltas circulares sobre la zona a vendar. El siguiente es espiral. Lo que vas a hacer es subir esa venda en forma de espiral. El vendaje en 8 lo que nos va a permitir es dar movilidad a la zona vendada. Por ejemplo, en un tobillo, vendaremos en 8. Después veremos un ejemplo de cómo se haría. Lo siguiente es la vuelta recurrente. ¿En qué consiste? Bueno, pues imagina que tienes que vendar un dedo de una mano, ¿vale? Pues lo que harás será pasar por encima de la punta del dedo y después dar una vuelta circular. Será un movimiento que se repetirá. Y finalmente, por ejemplo, los vendajes de cabeza, que lo que nos van a permitir es sujetar un apósito, tapar un ojo o inmovilizar una zona con una fractura, ¿vale? Es un vendaje muy específico que se hará alrededor de la cabeza en vueltas circulares y después también por abajo sujetando la cara. Lo siguiente que es importante que sepas son los tipos de vendajes que vamos a utilizar, ¿vale? Un vendaje blando, por ejemplo, sujetaría una cura. Es decir, no es importante que aprietes mucho y dejes muy tensa esa zona vendada. Un vendaje compresivo lo que va a hacer es apretar, por ejemplo, una pierna y facilitar el retorno venoso. Es decir, que la sangre circule desde el pie hacia arriba con mayor facilidad. Un vendaje rígido lo que va a hacer es inmovilizar una zona. Por ejemplo, cuando utilizamos una escayola. Un vendaje suspensorio lo que va a hacer es dejar suspendido, elevado y sujetado, por ejemplo, una mama, un pecho. Y finalmente, el vendaje protectivo. ¿Qué hace ese vendaje? Pues como su propio nombre indica, lo que va a hacer es proteger. Por ejemplo, colocamos un apósito sobre una herida y colocamos un vendaje que nos va a permitir trabajar con el resto de la zona que no ha quedado tapada. Lo siguiente que vamos a ver son los materiales que utilizamos para realizar un vendaje. A continuación vamos a ver los diferentes materiales que podemos utilizar para realizar un vendaje. En primer lugar, tendríamos, por ejemplo, la venda de gasa. Es una venda de gasa de algodón hidrófilo. Es una venda pequeñita que nos serviría, por ejemplo, para inmovilizar un dedo. El siguiente material que podemos ver es una venda de crepe. Puede servir para hacer un vendaje compresivo que facilitaría, como hemos dicho antes, el retorno venoso. Debajo de las vendas, en general, podemos utilizar diferentes materiales. Por ejemplo, una venda de papel o una venda de algodón, que lo que nos va a permitir es proteger la zona antes de colocar, por ejemplo, una escayola.
Esto que veis aquí sería la escayola. Para utilizarla, obviamente tenemos que mojarla, la vamos a meter en un barreño, por ejemplo, de agua, y después colocarla en la zona que hay que inmovilizar. Estos dos de aquí podemos ver que son vendajes del tipo Tensoplast, lo que tienen como característicos que se pegan a la piel o al material que hayamos utilizado antes de colocarlos. Son vendajes que nos permiten una inmovilización, los tres, muy rígida. En último lugar, os he traído un vendaje que viene ya preparado en pack, sería de tamaño pediátrico, y lo que lleva es un vendaje de tipo Tensoplast, que permite la inmovilización de la zona de forma rígida, y después un cabestrillo, que ya va preparado con la cuerda. A continuación, vamos a ver cómo realizaríamos un vendaje en espiral de tipo compresivo. Como yo soy diestra, voy a hacer el vendaje siempre desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, colocaremos la venda. Vamos a poner el tobillo en flexión para que resulte más cómodo y veis, vengo desde la izquierda y voy hacia la derecha. Damos una primera vuelta y otra más. Estas dos serán de tipo circular. Lo siguiente es un movimiento hacia arriba. Como veis, voy a cubrir 2/3 de la venda que ya había pasado. No pasa nada porque no cubra por completo esta zona, porque después quedará cubierta. Entonces, seguimos. 2/3 de la zona que ya hemos vendado. Tenemos que hacer las vueltas apretando cada vez un poquito para que sea compresivo y favorezca ese retorno venoso. Ten presente que si el paciente tuviese una lesión en la articulación, no estaríamos movilizando tanto el miembro para no provocar dolor y mantenerlo siempre en la misma postura. Tal y como he dicho antes, lo que estamos haciendo es ir de una zona de menor diámetro a mayor diámetro para hacer correctamente el vendaje compresivo. Es muy fácil en estas vendas de crepe ver cómo vamos dando las vueltas y que se hacen correctamente, lo de los 2/3, porque vemos las rayas que nos sirven de guía. Y seguiríamos subiendo de este modo. Imagina que ya hemos finalizado el vendaje. Entonces lo que vamos a hacer es vueltas de tipo circular, tal y como hemos dicho antes. Serían vueltas en el sitio. Al llegar aquí lo que podríamos hacer sería cortar la venda y, por ejemplo, darle una vuelta y hacer una lazada para dejarlo ya fijado. Si retiramos el vendaje con unas tijeras, es importante que sean de pico de pato, es decir, con la punta redondeada para que no lesione la piel del paciente al retirar el vendaje y con una ligera inclinación. Entonces, retiramos este vendaje y os enseño, por ejemplo, cómo sería una vuelta en 8. La vuelta en 8 lo que nos permite es movilidad de la articulación y no va a hacer un vendaje demasiado compresivo, demasiado rígido en realidad. Estamos en este punto. Y para hacer el 8 lo que vamos a hacer es pasar por encima de la articulación, maleolo interno, subir hacia arriba y al bajar por el maleolo externo pasar por encima la venda. De ese modo nos queda el dibujo del 8. Ahora vamos a ver cómo realizarías un vendaje de tipo recurrente. Imagina que tu paciente tiene una herida en la zona de los dedos, por ejemplo, un paciente amputado, y esta zona la hemos dejado tapada con un apósito. Bueno, pues para un vendaje de tipo recurrente, lo que haríamos sería, por ejemplo, empezar en la planta, pasar por encima de esa zona que es necesario proteger para vendar y dar otra vuelta más. Podemos sujetarlo con el dedo, el vendaje. Al llegar a la planta del pie, lo que vamos a hacer es girar ya la venda intentando que no queden muchas arrugas. ¿Por qué? Para que no sea incómodo para nuestro paciente, para que no note todas esas dobleces. Al ser un paciente que lleva una amputación, es importante que no comprimamos demasiado la zona para que el riego sanguíneo llegue correctamente a la zona de la herida. Ahora volveríamos a dar una pasada hacia arriba. Llegamos a la planta y otra pasada más. Si la herida es reciente, es interesante que hagamos un envoltorio lo suficientemente grande como para que quede protegido
y que cualquier roce, por ejemplo, con sábanas o con la ropa al colocársela no moleste a nuestro paciente. Es más, incluso podremos proteger toda esta zona de aquí con la venda en una pasada antes de volver a darle la vuelta a todo el vendaje. Daríamos la vuelta por arriba y de nuevo. Vamos a ver los vendajes de cabeza. Es muy importante que sepas que existen diferentes técnicas para vendar la cabeza. Por ejemplo, si tuviésemos que proteger la zona de aquí arriba, en la cabeza, lo que haríamos sería un vendaje que diese vueltas en torno al contorno de la cabeza y después hiciese una forma de casquete. Para eso, podemos verlo, nos queda un poquito ancha esta venda, pero nos sirve para enseñártelo. Damos la vuelta y después iríamos pasando desde aquí hasta arriba, sujetando, damos otra vuelta y ya tenemos la venda fijada por aquí delante. Ahora podríamos cubrir las otras zonas con pasadas que irían en diagonal, siempre sujetando la venda para que no se nos escape. Y ahora por esta zona y quedaría todo cubierto. Como ves, esto nos permitiría, por ejemplo, proteger la zona de la cabeza del cráneo en caso de una fractura, ¿vale? Cráneoencefálica. Existen otras técnicas para vendar la cabeza que, por ejemplo, nos harán pasar por debajo de la mandíbula. De esa forma sujetaremos mejor, por ejemplo, un apósito que colocásemos cerca del oído o si tuviésemos que mantener fija la articulación de la mandíbula. Espero que te haya resultado interesante lo que has aprendido en este vídeo. Muy bien, entonces ahí ustedes han podido observar los distintos tipos de vendaje que puedes aplicar para hacer compresión en una zona. ¿Ya? Para hacer presión en una zona. Listo. Entonces, ahora sí, vuelvo a compartir el PPT. Un momentito. Sí, esto por favor es necesario que lo practiquen. De hecho, así nada más no va a ser fácil. Necesitan empezar a practicarlo. ¿Ya? Muy bien. A ver, un ratito. Ya está, estamos compartiendo. A ver, listo. Ya estamos en la parte final. Vamos acá. Un niño se cae en el recreo y se hace una herida en la rodilla. ¿Cómo lo curarías? A ver, ahí está el niñito o la niñita. ¿Qué hacemos con ella? A ver, coméntenme. ¿Será necesario llevarla a un centro de salud para que la vean? ¿A esta niña? ¿Crees que sea necesario? No, así es. ¿Cómo la curaríamos? La calmamos, muy bien. ¿Qué más? Mira esa herida. Es profunda, es incisa, es lacerante. Limpio la herida con agua y jabón. Así es. Nada más limpio la herida con agua y jabón y generalmente cuando se trata de niños tratamos de cubrir la herida. Una herida, ustedes van a escuchar que el médico les dice que una herida se cura mejor estando libre. Pero en el caso del niño es difícil decirle no te toques, fíjate. Entonces, mejor de preferencia la cubrimos con una gasita. ¿Ya? Dice acá, luego le coloco povidona. Depende. No, acostúmbrense a preguntar si es alérgico a algo. Así es. Hay que cubrirla esto. Muy bien, excelente. Entonces, miren aquí. ¿No? Obviamente tienes que lavarte las manos, ponerte tus guantes, no te olvides. Ya lavamos, secamos la heridita. Si tienes suero fisiológico, te puedes echar. Ya, si tienes algún antiséptico también, pero tener cuidado. ¿Ya? Lo más importante es que después de que le has hecho la limpieza, tienes que tapar esta herida para evitar que se le infecte. Y acá, a esta niñita, dice acá, le está saliendo sangre por la nariz. ¿Qué hacemos con ella? A ver,
¿Está saliendo sangre en la nariz? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos la cabeza hacia atrás o hacia adelante? Sentarla, muy bien, presionamos la nariz, así es. Poner la cabeza hacia abajo, muy bien, hacia adelante. Ok, ok. ¿Algo más hacemos? ¿Cuánto tiempo la dejamos así, en esa posición? 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. ¿Levanto la mano? No, 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 ¿para qué le levanto la mano ahí? No, no, no. Entre 10, 15 minutos aproximadamente. Excelente. ¿Ya? Muy bien. Y listo. Recomendarle en este caso a la niñita de que no haga mucha actividad física por ese día. Ya probablemente ya para el día de mañana debe estar más recuperada, ¿no? Así es. Y presiono. Muy bien. Listo. Así está. Entonces. Excelente. Vamos acá. Miren. En esta parte, en esta última parte, nos habla de una maniobra que nosotros no vamos a tocar. ¿Por qué? Porque esta maniobra requiere práctica y hay que saber hacerla con mucho cuidado porque podrías lesionar a un paciente. Yo les voy a explicar por qué en la siguiente sesión. ¿Ya? Esto de acá no se olviden, siempre que una persona esté en riesgo de shock, colocarlo con los miembros elevados, esto ya lo hemos visto. Acá está el taponamiento de la herida, todo esto ya nosotros lo hemos visto. No se olviden, no utilizamos torniquete a menos de que seamos personal de salud que trabaja en una ambulancia o que seamos policías o militares que ellos tienen los torniquetes tácticos. Y listo, es todo por hoy. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o todo claro? Me ayudaría para darme cuenta que todo está bien, que levanten su dedito arriba, ¿ya? Dedito arriba para saber que me han comprendido y que está todo ok. Todo claro, excelente. Lo máximo, señores. Muy bien. Entonces, Celso levantó la mano. Dime, Celso. Hola, Celso, ¿lo escuchamos? Creo que no sé, de repente se levantó sin querer. Listo, no hay problema. Entonces, ya los dejo con la coordinadora que de repente les puede dar alguna indicación. Conmigo ya es hasta la clase del día jueves. Muchísimas gracias. Buenas noches.